Buenas tardes a todos y a todas. En mi nombre y en el de la doctora Aura Torres agradecemos a los organizadores de este primer simposio sobre géneros y política social, Estado, Economía y Sociedad en épocas de cambios, en la cual queremos compartir con ustedes nuestra ponencia titulada Claros y Oscuros, respuesta de garantía al derecho a la educación de la zona andina. Buenas tardes. Para nuestra presentación vamos a tener en cuenta la siguiente secuencia. Inicialmente, presentaremos una introducción general, luego nuestro objetivo y a continuación presentaremos dos grandes grupos de indicadores a saber, indicadores sociodemográficos y económicos e indicadores educativos y tecnológicos. Estos indicadores nos darán una visión general del contexto previo a la pandemia y cómo las soluciones de continuidad requieren adaptaciones que repercuten en el rol desempeñado por cada uno de los actores del sistema educativo a fin de garantizar el acceso a una educación de calidad. Finalmente, presentaremos nuestras conclusiones y fuentes consultadas. Durante la pandemia, todos los países se vieron obligados a tomar decisiones que les permitieran dentro de su propio contexto realizar las mejores adaptaciones posibles a fin de conciliar los diferentes retos que dejaba entrever tanto el contexto inmediato como el de mediano y largo plazo. En este contexto, específicamente cuando hablamos de la garantía del derecho a la educación en medio de la situación de pandemia, cada uno de los países de la zona estudiada generó soluciones para dar continuidad al sistema educativo, todas ellas basadas en algún modelo tecnológico. En este documento recogemos un análisis de algunos factores que inferimos podrían ser determinantes a la hora de garantizar el derecho a la educación bajo la modalidad de educación a distancia o híbrida. Para ello, tendremos en cuenta las respuestas iniciales que dieron los países de la zona andina, es decir, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela, recopiladas y accesibles desde el Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina, CITEAL, y otras bases de datos como las de la CEPAL y las de la OCDE. Algunos de los indicadores generales de la zona andina los hemos recogido en las siguientes gráficas. Sobre la población total, se encuentra que el país con mayor tendencia de crecimiento poblacional y población es Colombia, mientras que Venezuela, a partir del 2016, inicia un descenso poblacional progresivo, explicado en parte por procesos de migración. De la misma forma, es importante tener en cuenta que Colombia posee en número la mayor cantidad de población dentro de la zona, siendo equivalente a la población total de Perú, Venezuela y Ecuador para el 2019. En cuanto al Gini per cápita por país, observamos una tendencia general heterogénea a lo largo del periodo estudiado. Sin embargo, al interior de la zona sobresale el comportamiento del indicador por encima de la media para el caso de Chile, Colombia y Venezuela, lo cual podría ser explicado por procesos de polarización de recursos al interior de las poblaciones, de forma agravada para el caso de Colombia. De otra parte, si tenemos en cuenta el PBI per cápita por país, encontramos que la tendencia general es homogénea a la baja, excepto para Chile y Perú, teniendo en cuenta los valores de inicio de 2013 y los de finales de 2018 para el indicador. Esto se ve reflejado en el porcentaje del PBI invertido en educación también a la baja, con una mayor inversión por parte de Chile, frente a países como Colombia y Perú. Es importante aclarar que no tuvimos acceso a datos de este indicador de países como Venezuela y Bolivia. Por último, si observamos desde un panorama más amplio la interacción de la educación en función de su aporte a la pobreza multidimensional, recordemos que este indicador tiene en cuenta tres factores: calidad de vida, salud y educación, medidas a través de encuestas multinacionales, encontramos que teniendo en cuenta la educación como un factor de peso en la pobreza multidimensional, esta posee un mayor impacto en países como Colombia y Perú. Aclaramos que no habían datos disponibles para Chile y Venezuela. De otra parte, al tener en cuenta indicadores específicos sobre tecnología, encontramos que en la región existe una penetración en crecimiento del uso individual de tecnología, especialmente por móviles o celulares. Específicamente, en Chile, Colombia y Venezuela por encima de la media de la región. Sin embargo, si nos detenemos en el uso pedagógico de la tecnología, encontramos que las tendencias son en general a la baja
y dispares tanto al interior de la zona, es decir, por país, como al interior del sistema educativo, es decir, por nivel. De esta forma, los estudiantes de educación secundaria superior tenían mayores probabilidades de tener experiencias previas educativas con mediación tecnológica que aquellos que se encontraban en el nivel de secundaria básica o de educación básica primaria, algo que marcará dificultades en los niveles educativos tanto de primaria como de secundaria básica a la hora de implementar metodologías a distancia o basadas en la mediación tecnológica. Por último, si bien en los últimos años los reportes en educación mostraban avances significativos, los últimos reportes del Banco Mundial y la ONU ya anticipan un deterioro en lo que a educación se refiere, específicamente en personas que viven en condiciones menos favorecidas. En nuestro caso, si bien la tendencia de la zona antes a la pandemia eran resultados optimistas, que los podemos evidenciar en los resultados de las pruebas PISA de aquellos países que conforman la zona y además son participantes en dicha prueba, podíamos ver, por ejemplo, que había una mejora general a lo largo del periodo 2012-2015 en los resultados, excepto para Chile, que aún a pesar de su liderazgo, comenzaba a disminuir sus resultados. Sin embargo, esto se prevé que no va a continuar y muchos de los sistemas educativos no pudieron hacer seguimiento a los avances que habían en general dentro de sus sistemas. Solo Chile en este caso hizo aplicación de pruebas nacionales a modo diagnóstico. Los indicadores anteriores nos permiten observar un escenario que, si bien tenía avances significativos, también nos mostraba unas desigualdades importantes en la zona con problemáticas económicas que se veían reflejadas en indicadores de ingresos, destinaciones al sector de la educación, uso previo de la tecnología y tipo de dispositivos disponibles en la zona. En el contexto de la pandemia, cada país trató de dar continuidad a través de la tecnología, tanto a través de la radio, la televisión o aquellas basadas en entornos digitales, y pronto comenzaron afirmaciones como «la educación no sirve», «no se aprende», «todo lo hacemos los padres», «no podemos ver qué hacen los estudiantes», «no podemos acceder», que evitaban tocar la problemática de fondo que era la inexistencia de prerequisitos que permitieran que la tecnología ofreciera un escenario de continuidad por sí sola. Por ello, ahora haremos hincapié en la necesidad de adaptaciones para que la educación, mediada por la tecnología, tenga mayor posibilidad de éxito. En este caso, el estudiante es quien debe tener en cuenta que las particularidades suyas son determinantes: su edad, autonomía, autocontrol, autorregulación, así como su preparación para hacer frente a los retos de la tecnología, podrán marcar su desempeño escolar. De otra parte, la preparación del docente para desarrollar su quehacer docente de manera diferenciada en la virtualidad le permitirá aprovechar los recursos disponibles, creando nuevas formas de enseñar, transmitir y comunicar, e incluso modificando su forma de construir conocimiento con y para sus estudiantes. En el caso de la familia, su apoyo pasa a ser mucho más relevante, no solo para proveer material e infraestructura, sino también para acompañar, tutorizar e incluso motivar el proceso de aprendizaje, siendo más activo que en el sistema tradicional. También debemos tener en cuenta las limitaciones propias de la tecnología, tales como horas de uso saludable, edades recomendadas, entre otros aspectos que limitarán su generalización, entre ellos los materiales. No es lo mismo un material diseñado para educación presencial que un material diseñado para educación híbrida o a distancia. Y por último, la tecnología y el sistema educativo limitarán o potenciarán la interacción necesaria entre el docente y el estudiante, y que a su vez den garantía de la calidad de educación que se recibe. Todos estos factores y otros forman un engranaje completo que permite al sistema dar una verdadera continuidad a la educación, cuyo funcionamiento permitirá disminuir las desigualdades al interior del sistema o, por el contrario, agudizar las desigualdades estableciendo polarizaciones que podrán marcar las líneas de la pobreza presente y futura de al menos esta generación.
En conclusión, dar continuidad a través de un medio o una mediación o bajo el uso de una mediación implica una serie de adaptaciones a fin de generar los mismos resultados. Haciendo una metáfora, no es lo mismo instalar y hacer funcionar una bombilla tradicional que instalar y hacer funcionar una tira de luz LED. En este sentido, juzgar la ineficiencia de cada uno de sus componentes tal vez puede ser equivalente a desconocer el funcionamiento de todo un sistema. Es decir, en síntesis, la tecnología es un medio que requiere adaptaciones específicas, que se engrana dentro de un sistema en donde cada uno cumple un papel determinante y diferenciado, que requiere adaptaciones específicas para un tipo de metodología o modalidad. Para realizar esta presentación hemos tenido en cuenta la información de pruebas PISA de la OCDE, de la CITEL, del PNUD, de la CEPAL y las imágenes han sido tomadas de Pixabay. En mi nombre y en el nombre del Dr. Pineda les agradecemos el estar aquí presentes, su atención y su tiempo, y quedamos en línea al pendiente de las preguntas. Gracias.